sabiduría y guardianes de la serenidad interior. Soy Alonso y hoy te guiaré por un viaje hacia lo más profundo de la selva mesoamericana, donde entre ríos, montañas y brumas nació una civilización envuelta en misterio, los Olmecas. ¿Te has detenido a pensar cómo, miles de años antes de mayas y mexicas, un pueblo anónimo fue capaz de tallar colosos en piedra, levantar templos de tierra y sembrar los símbolos que nutrirían a todas las culturas que vinieron después? Si lo que buscas es calma, historia y reflexión, este relato es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de la cultura madre de Mesoamérica, un pueblo que nos regaló el calendario, el juego de pelota, la devoción al maíz y la presencia eterna del jaguar. Como guardián del misterio, exploraremos sus primeros asentamientos en San Lorenzo, el esplendor de la venta, los rituales que conectaban al hombre con los dioses y el enigma de su desaparición, envuelto en silencio, pero nunca en olvido. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, cargado de verdad histórica y de la belleza de lo sagrado. Si deseas comprender cómo nació la raíz de toda Mesoamérica, cómo el arte y la fe pueden fundar civilizaciones y cómo un pueblo sin escritura clara logró hablar a través de la piedra y del mito, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía hacia el corazón de los Olmecas. Relájate. Respira y deja que la historia te arrulle como un susurro de la selva. Imagina por un momento que cierras los ojos y retrocedes miles de años. La brisa húmeda del Golfo de México acaricia la piel, mientras la selva densa respira con sonidos de aves, riachuelos y el murmullo de los árboles gigantes. Allí, en este paisaje fértil y misterioso, comenzó a florecer una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del continente americano. Se cree que su historia empezó alrededor del año 1200 antes de nuestra era, en las regiones costeras de lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco. Eran pueblos que aprovecharon las tierras pantanosas y fértiles para cultivar, para organizar comunidades y para levantar los primeros centros ceremoniales monumentales de Mesoamérica. Los Olmecas no son simplemente un pueblo más entre tantos, ellos son recordados como la cultura madre. Esto significa que muchas de las tradiciones, ideas y símbolos que más tarde adoptaron otras grandes civilizaciones como los mayas, los zapotecas y los mexicas, tienen su raíz en las creaciones olmeca. Fueron pioneros, los primeros en concebir un calendario rudimentario, en tallar con maestría figuras de jade que parecían contener vida propia y en erigir colosales cabezas de piedra de varios metros de altura que aún hoy nos observan con un silencio solemne. Pero más allá de las piedras y los monumentos, los olmecas fueron también guardianes de una visión del mundo. Ellos entendían la naturaleza como un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Sus dioses estaban ligados a los ríos, a las montañas, a la fertilidad de la tierra y a la fuerza de los animales. El jaguar, poderoso y misterioso, era para ellos un ser sagrado que representaba lo salvaje, lo divino y lo indomable. Hablar de los olmecas no es solo hablar del pasado, es hablar del inicio de una forma de comprender el universo. Es detenernos ante los primeros pasos de Mesoamérica hacia la grandeza. Relajémonos, respiremos con calma. Porque apenas estamos en el umbral de esta historia. Cierra los ojos e imagina un amanecer en la costa del Golfo de México, hace más de 3000 años. La niebla se levanta lentamente sobre las aguas cálidas de los ríos, los manglares respiran en silencio y en medio de esa naturaleza exuberante comienzan a aparecer las primeras aldeas. Los arqueólogos nos dicen que los olmecas surgieron en regiones bajas y pantanosas. A simple vista parecerían lugares hostiles, con suelos húmedos y calor sofocante. Pero para ellos esos paisajes eran un regalo. El barro era abundante, perfecto para la cerámica, las tierras fértiles, ideales para el maíz, el cacao, la calabaza y los frijoles, y los ríos, como grandes arterias de agua, les daban alimento, transporte y vida. Así, poco a poco, pequeñas comunidades se fueron levantando junto a las orillas del río Coatzacoalcos y del Papaloapan. Estas aldeas crecieron hasta convertirse en los primeros centros ceremoniales, pero para comprender a los olmecas no basta con hablar de agricultura o urbanismo. Ellos veían el mundo como un gran tejido espiritual compuesto por 3 niveles: el cielo, morada de los dioses, la tierra, donde habitaban los hombres, y el inframundo, un reino profundo relacionado con la oscuridad y la muerte. Entre estos mundos había puertas y seres que servían de conexión. En sus mitos existían seres híbridos, hombres jaguares, que representaban la unión entre lo humano y lo divino. Para ellos, cada montaña era un templo vivo y cada cueva una entrada al inframundo. Los primeros asentamientos no eran solo lugares donde dormir, eran espacios donde la vida cotidiana se mezclaba con lo espiritual, con áreas destinadas a rituales y ofrendas de jade y figurillas de barro para agradecer la abundancia. Imagina por un instante que avanzas lentamente entre la humedad de la selva hasta llegar a San Lorenzo, la primera gran capital de los olmecas y el corazón palpitante de su civilización. San Lorenzo se alzó en una meseta natural rodeada de ríos,
una elevación que le daba una ventaja estratégica para controlar las aguas y las rutas de comercio. Lo que hace especial a San Lorenzo es que los olmecas fueron capaces de transformar el paisaje a una escala monumental, creando sistemas de terrazas y canales que nos hablan de una sociedad altamente organizada. No era un simple poblado, era un verdadero centro urbano donde habitaban campesinos, artesanos y una élite que gobernaba con autoridad política y espiritual. Y es aquí, en San Lorenzo, donde aparecieron las más antiguas y sorprendentes manifestaciones de su poder, las cabezas colosales. Talladas en basalto, una roca traída desde decenas de kilómetros de distancia, estas cabezas miden hasta 3 metros de altura y pesan varias toneladas. Cada una representa un rostro humano con cascos ceremoniales y expresiones que parecen eternas. Probablemente eran retratos de gobernantes divinizados que miraban al horizonte, recordando a todos la grandeza de su ciudad. Más allá de sus monumentos, San Lorenzo fue un lugar lleno de vida, donde se cultivaba maíz y cacao y se tallaba el jade. Durante varios siglos fue la ciudad más poderosa, hasta que hacia el año 900 antes de nuestra era comenzó a decaer y la selva reclamó lo que había sido suyo. La religión para los olmecas no era una parte aislada de la vida, era el centro mismo de su existencia. Imaginemos la caída de la tarde, el cielo teñido de dorado, mientras se encendía el fuego sagrado en los altares. Entre todas las figuras sagradas, el jaguar ocupaba un lugar central, era un símbolo divino de fuerza, fertilidad y lluvia. Los mitos olmecas hablan de seres híbridos, los llamados hombres jaguar o niños jaguar, que encarnaban la unión entre lo humano y lo animal. El maíz también tenía un carácter sagrado, visto como el don de los dioses que aseguraba la vida. Su deidad del maíz aparece representada con rasgos juveniles, recordando que la tierra ofrece sustento y renacimiento. El agua era bendición y peligro, por lo que adoraban a deidades de la lluvia y los ríos. Los chamanes, vestidos con pieles y máscaras, actuaban como intermediarios, comunicándose con los espíritus mediante danzas y el humo del copal que ascendía al cielo. Cada escultura, cada altar y cada pieza de jade era una forma de preservar el diálogo con los dioses y mantener el equilibrio del cosmos. Esta espiritualidad no desapareció. Sus símbolos fueron la semilla de toda la religión mesoamericana posterior. Caminar por la historia olmeca es encontrarse con su arte, una de las expresiones más impresionantes de la antigüedad. Además de las cabezas colosales, los olmecas trabajaron con esmero el jade, una piedra verde brillante que consideraban más valiosa que el oro. Con él tallaban máscaras, collares y hachas ceremoniales. El jade representaba la vida, la vegetación y la fertilidad. También crearon altares de piedra. Grandes bloques tallados con escenas simbólicas, como figuras humanas emergiendo de cuevas, lo que representaba la conexión con el inframundo y el origen de la vida. Lo más sorprendente de su arte es la unión entre realismo y simbolismo. No buscaban solo representar, sino conectar lo visible con lo invisible. La vida cotidiana en las aldeas olmecas comenzaba con el amanecer y estaba marcada por el trabajo en la tierra fértil. El maíz, el frijol y la calabaza eran la base de su dieta, complementada con la pesca y la caza. La economía no se limitaba a la agricultura, también estaba impulsada por una vasta red de comercio. Intercambiaban obsidiana, sal, cacao y jade a través de ríos y caminos, conectando pueblos lejanos. La vida diaria estaba impregnada de lo sagrado. La danza y la música con flautas de barro y tambores eran formas de oración. Aunque existían diferencias sociales entre la élite y el pueblo común, el respeto a los ciclos de la naturaleza y a los dioses era un lazo que unía a todos. Después del esplendor de San Lorenzo, los olmecas miraron hacia la tierra y el cielo buscando un nuevo centro, y así nació La Venta. Ubicada en una isla natural entre pantanos en el actual Tabasco, La Venta se convirtió en el corazón espiritual y político. En el centro de todo se levantaba una enorme pirámide de arcilla de forma cónica, que representaba una montaña sagrada, un eje del mundo. Alrededor de ella, altares y esculturas narraban mitos y rituales. En La Venta se encontraron ofrendas masivas enterradas bajo el suelo, como mosaicos de serpentina y bloques de jade, regalos sagrados para la tierra misma. Fue también en tiempos olmecas donde nació una de las tradiciones más duraderas de Mesoamérica, el juego de pelota. Las canchas no eran simples espacios de deporte, eran templos al aire libre que representaban el universo. La pelota de caucho, pesada y elástica, simbolizaba al sol y su movimiento constante. Mantenerla en juego, golpeándola solo con caderas y antebrazos. Era un acto ritual para asegurar que el sol siguiera su curso y venciera a la oscuridad. El juego era una representación de la lucha cósmica entre la vida y la muerte, un legado que sobreviviría por milenios. El tiempo fluye y como San Lorenzo antes, La Venta también vio su ocaso, pero la cultura olmeca no murió, se transformó. Surgió entonces Tres Zapotes, un centro que, aunque menos monumental, sirvió de puente entre lo clásico y lo nuevo.
Allí se encontró la estela C, una piedra que contiene una de las inscripciones calendáricas más antiguas, demostrando que los olmecas ya medían el tiempo con precisión matemática. Poco a poco, los olmecas se mezclaron con otros pueblos, pero su herencia cultural quedó sembrada en el silencio de la selva. Ellos nos dejaron la idea del tiempo cíclico, la escritura glífica, la estructura de las ciudades ceremoniales y la veneración al jaguar y al maíz. Los olmecas no fueron un final, sino un principio, una raíz profunda que sigue alimentando la memoria de todo un continente. Su desaparición sigue siendo un misterio, tal vez por cambios climáticos o conflictos, pero su silencio no es olvido. Es un susurro eterno que nos recuerda que la grandeza comienza con un sueño compartido y que, aunque las civilizaciones caigan, el espíritu humano y su búsqueda de lo sagrado permanecen para siempre. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Relájate y deja que la sabiduría de los antiguos te acompañe en tu descanso.